Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En este vídeo quiero hablaros de uno de los causantes habituales de la hinchazón de barriga y malestar digestivo, el SIBO o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Os contaré cómo la salud de nuestra microbiota no solo depende de si tenemos buenas o malas bacterias, sino de si éstas se encuentran en su lugar y en su número correcto. Si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. La palabra SIBO corresponde a Small Intestine Bacterial Overgrowth, lo que significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Para entender por qué tener muchas bacterias en el intestino delgado es perjudicial, tenemos que entender que no en todos los tramos del intestino tenemos la misma cantidad de microorganismos. En realidad, en los primeros tramos del intestino, duodeno y yeyuno, tenemos poca cantidad de ellos, ya que es una zona donde aún hay un ambiente bastante ácido. Los alimentos llegan al duodeno y yeyuno muy acidificados después de salir del estómago, donde han sido expuestos al ácido clorhídrico. Esto hace que en estas zonas la vida microbiana sea compleja y sus poblaciones se mantengan bajas. ¿Verdad que cuando preparamos una conserva lo que hacemos es acidificarla con limón o vinagre para su conservación? Pues es por lo mismo que en un ambiente ácido pueden proliferar muchos menos microorganismos. Además, en estos primeros tramos intestinales hay mayor motilidad y la acción de los ácidos biliares, que también dificultan la vida a los microorganismos. Es decir, que tener poca población de microbiota en esta zona es lo natural y saludable. Si por motivos que trataremos a continuación el ambiente de estas zonas intestinales se hace más afín para que las bacterias puedan crecer y reproducirse, podremos experimentar gran cantidad de sintomatología de tipo digestivo, siendo la más característica la hinchazón. ¿Por qué nos hinchamos a causa del SIBO? Las bacterias, cuando comen, por ejemplo, fibra, la fermentan y generan gases. ¿Cómo pasa en los alimentos fermentados? Por ejemplo, cuando hacemos kombucha, le damos té y azúcar. Y el SCOBY come el azúcar y lo fermenta dándole al kombucha sus características burbujas. Lo mismo pasa en nuestro intestino. Las bacterias comen y generan gas. Si esta fermentación sucede en el sitio indicado, como puede ser el colon, y en cantidades adecuadas, es muy beneficiosa y generará, aparte de gas, otras sustancias indispensables para nuestra salud, como los ácidos grasos de cadena corta. Pero si es excesiva y en zonas donde no es tan sencillo eliminar el gas formado, nos encontramos con la hinchazón de barriga. El SIBO también tiene otras manifestaciones, como los eructos frecuentes, la sensación de indigestión, el dolor de barriga o el tránsito intestinal irregular. Además, hay un efecto muy poco deseable de tener tanta cantidad de microorganismos en nuestro intestino delgado, y es que dañan nuestra mucosa intestinal, provocando hiperpermeabilidad de la mucosa. Al no estar esta mucosa diseñada para tener un gran número de habitantes, se daña fácilmente en caso de SIBO. Como os hablaré en un próximo vídeo, la hiperpermeabilidad puede causar inflamación sostenida y problemas en la piel como eczemas y aumentar nuestra cantidad de alergias e intolerancias. Las causas más frecuentes que pueden conducir a un sobrecrecimiento bacteriano tienen que ver con todo aquello que evite el buen funcionamiento del estómago. Como hemos visto, si el estómago no genera bien sus jugos y por lo tanto no acidifica correctamente los primeros tramos intestinales, nos encontraremos con un hábitat mucho más idóneo para las bacterias. Las causas de una mala función estomacal tienen que ver con el estrés, el picoteo o con la edad avanzada, entre otros. Otras causas del SIBO tienen que ver con la poca motilidad del intestino o una alimentación que favorezca el sobrecrecimiento. Te lo contaré todo en detalle en el próximo vídeo. Además, analizaremos todas las herramientas naturales que podemos poner en práctica para reducir la cantidad de microorganismos de nuestro intestino delgado, mantener el equilibrio microbiano en esta zona y permitir que nuestra salud intestinal aflore.
No te lo pierdas. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!